Sí, mira, esta sesión más del Seminario Género y Paz es un evento que se realiza en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Camachalco y Lógico de Superiores Campus Ciudad de México, ¿verdad? Que cuenta con el apoyo, ¿no?, de la cátedra Secupa de la ONU, ¿no? Y también, ¿no?, con la red de género de la ST Camachalco. Entonces, en esta ocasión, de esta sesión inaugural del año 2021, tenemos como invitada de honor a la licenciada en Historia Adriana Robles Cacho. Me voy a permitir, ¿no?, platicarles, ¿no?, quién es la historiadora Adriana Robles Cacho. Ella es historiadora por el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía del UNAM, enfocada en las mujeres, filosofía y letras, enfocada en la historia de las mujeres e historia cultural. Cursó estudios en Programa Universitario de Estudios de Género del UNAM y en Conjería, también tiene un diploma en Feminismo y Comunicación por la Universidad del de Sor Juana y por el Centro Cultural de España en México. Ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, así como coordinadora general del Museo del UNAM. Ha impartido y coordinado distintas actividades como cursos y conferencias en distintas instituciones públicas y privadas de relevancia para el colectivo Mujeres. Por mencionar algunas, están las jornadas de reflexión por los derechos políticos de las mujeres, el conversatorio sobre el primer congreso feminista en México 1916, el primer congreso feminista en el taller de ABC de género, entre otras. Ha sido docente del curso de Historia de las Mujeres en México, impartido en varias instituciones y asociaciones colectivas, así como del taller de comunicación oral en el diplomado intercultural Mujeres y Descendientes, organizado por el PUIC de la UNAM. Alianza de Mujeres Indígenas, el FLAG y ONU Mujeres. Partido Internacional organizado por la Academia Nacional de Historia y Geografía y el Centro de Estudios sobre la Mujer del UNAM. Apasionada de la oratoria, ha participado en la impartición de talleres para jóvenes oradores y oradoras sobre historia y cultura, y como parte del grado en diversos cursos nacionales, destacando el concurso nacional de México tiene la palabra, del periódico El Universal. Actualmente dirige el proyecto colectivo de comunicación de las mujeres, que se llama Históricas, Historias e Imaginarias, y forma parte del Consejo del Instituto Global de la Comunicación y Expresión Pública del periódico El Universal. Pues bueno, demos la bienvenida, ¿no?, a la historiadora Adriana Robles Cacho, que tenemos el honor, ¿no?, de tenerla aquí en este seminario. Muchas gracias por asistir, Adriana. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Y tienes la palabra. Muchas gracias. En primera instancia, por supuesto, mi agradecimiento al doctor José Antonio por su invitación y confianza, y por supuesto a las instituciones y personas que hacen posible estos espacios para reflexión y el intercambio, ¿no?, entre las personas, ¿no?, hombres y mujeres. Entonces voy a empezar. Preparé un pequeño texto para ustedes, pero también, vamos a ir viendo la presentación, y al final, si hay
preguntas, comentarios, estaré, ¿no?, gustosa de poderles también escuchar sobre qué opinan de estas reflexiones que pretendo tender en la mesa para ustedes y que finalmente pues nos interpelan a todos y a todas, ¿no?, a todos los que estamos aquí al menos, ya que justamente el tema que elegí para compartir tiene por eje principal ¿no?, la configuración de las profesiones, la profesionalización en México, ¿no?, desde una revisión histórica y a través, por supuesto, de la perspectiva de género. Entonces voy a iniciar, y no sé si ¿usted puede apoyarme a cerrar el micrófono? A cerrar su micrófono. Gracias. Bien, en 1930, la revista de Ingeniería de la Universidad Nacional publicaba las siguientes líneas. Bien sabido es que en nuestro medio, la intervención de la mujer en aquellos campos profesionales que parecen ser exclusivamente del dominio del hombre es una labor ardua y desesperante para ella. Sin embargo, en nuestras facultades se han graduado algunas mujeres y no es una novedad el saber que existen doctores o abogados mujeres. Mas la carrera de ingeniero había quedado fuera de las aspiraciones de los anhelos femeniles. Lo rígido de las materias que constituye su enseñanza, lo inapropiado para la mujer de abordar muchos de los trabajos que constituyen la actividad de ingeniero, etcétera, sin duda que hacen en gran parte inaccesible para la mujer esta difícil y noble profesión. Por eso resalta la actitud y constancia decidida voluntad de la señorita Mendizábal en iniciar, continuar y lograr con éxito la carrera. Tal pareciese que los pasos dados por Concepción Mendizábal, pionera de la ingeniería civil en México, titulada en aquel febrero de 1930, empezaba a rendir frutos de su inconmensurable esfuerzo y valentía. Ya adelante veremos por qué valentía. En el 2012, según la Academia de Ingeniería, dentro del estudio Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el mundo, las mujeres representaban tan solo el 17% de la matrícula académica en ingeniería en el país, con un crecimiento sostenido en los últimos 25 años. La inserción de las mujeres en la educación superior fue un proceso a cámara lenta, iniciado a postrimerías del siglo XIX, que cobraría fuerza en el México posrevolucionario y que incluso, como veremos, afrontaría un proceso de feminización en las humanidades desde la década de los años 30 y un incremento constante de la presencia de las mujeres en las distintas profesiones en la segunda mitad del siglo XX. Estos procesos repercutieron indiscutiblemente en lo que significaba ser mujer y se fueron filtrando y modificando paulatinamente los postulados de género, hasta entonces imperantes. En palabras de Rosa María Huerta, las mujeres no habían cumplido en su totalidad con los mandatos de género. Nunca lo han hecho, nunca lo hemos hecho. Que nos ha identificado en la historia como personas pasivas, sino que han generado y hemos generado cambios en las estructuras institucionales, tal como es el caso de las primeras universitarias que establecieron nuevos modelos de participación de las mujeres en la vida pública. La historia nos muestra que el proceso de inserción de las mujeres en la ingeniería no fue fácil. Desde la fundación de la Facultad de Ingeniería y su antecedente en 1792 y hasta 1909, no existen registros de ninguna mujer que haya cursado estudios en ingeniería hasta el caso de la señorita Mendizábal, ¿no?, como aquí dice la fuente. La historia también nos prueba la existencia de un monopolio del saber y de una configuración de la profesionalización en México, tanto por manos masculinas como por una clase dominante, misma en la que necesita reproducirse y, por supuesto, preservar su status quo. La mujer en este sistema androcéntrico ha sido, por supuesto, relegada al último plano. El objetivo de la presente exposición, charla con ustedes, es historizar bajo la perspectiva de género el término profesión.
de acuerdo con el contexto mexicano, para así poder comprender la manera en que la sistematización de las profesiones impactó en el desarrollo de las mismas y en su ejercicio diferencial entre hombres y mujeres. También intentaremos incitar, a través de la revisión histórica, preguntas sobre el presente que cuestionen a las diversas profesiones, sobre los modos de funcionamiento institucional, el ejercicio y las identidades de los y las profesionistas de la ingeniería, la música, la educación física, la psicología, la medicina, la abogacía, ¿no?, los negocios, entre otras. Asimismo, que podamos atrevernos a profundizar sobre cómo el género y el orden simbólico de lo femenino y masculino repercuten procesos de feminización y masculinización en algunas profesiones. Preciso subrayar dos premisas para poder entender la configuración de las profesiones en México. En primera instancia, su estructuración ha respondido en la mayoría de los casos a las necesidades del aparato de poder androcéntrico, que se sirve de ideas como ocupación, trabajo, prestigio, validez y posición social. Todas estas son, a su vez, configuradas a través de una serie de discursos e imaginarios que sostienen la organización dada desde el poder. En segunda instancia, entender que las profesiones, por supuesto, tienen género. El proceso de construcción de las profesiones está sostenida y configurada desde lo masculino y desde un orden netamente eurocentrista, patriarcal y capitalista, que ha decantado en colocar naturalmente a las mujeres en áreas específicas de conocimiento, excluyéndolas hasta las primeras décadas de los años 30, de incursionar de manera constitucional en la educación superior o profesional. También recalcamos que para las mujeres el hecho de serlo y estando su participación acotada de acuerdo a las paredes arquitectónicas del género, su inserción a áreas de conocimiento como las STEM ha estado restringida por décadas a un casi invisible, imperceptible techo de cristal, justamente a la configuración histórica de los estereotipos. O sea, este techo de cristal responde justo a esta configuración histórica de los estereotipos de género, de las identidades de género, que decanta en desigualdades, discriminación y aún en nuestros días en una brecha de género en estas áreas en las que aún se debe reflexionar. Incursionar en el panorama histórico del caso mexicano sobre la configuración de las profesiones desde la perspectiva de género nos posibilita la comprensión sobre la sinergia que se construye entre la educación, el Estado, los intereses económicos y políticos que de este derivan, y por supuesto la forma en cómo el género les atraviesa y produce normatividades e identidades. Cabría resaltar que en los debates revisados generalmente se encuentra, por supuesto, la omisión de las posturas e intereses de los y las profesionistas. El campo de estudio de las profesiones, tanto en la sociología como en la historia, ha sido realmente poco explorado. Y aún más, contamos con muy pocas propuestas que analicen dicho proceso histórico desde la mirada del género. Desde la historiografía, o la escritura de la historia, podemos construir una radiografía que muestre la forma en cómo el vínculo de género y la profesionalización ha construido y sigue construyendo lo que María Pocio señalaría como territorios de género. La revisión histórica con perspectiva de género sobre los estudios de los procesos de configuración de las profesiones nos pueden llevar a comprender cómo dicha organización, como la mecánica de las profesiones, ha coadyuvado justamente la conformación y perpetuación de las identidades de género y la forma en cómo éstas legitiman a su vez identidades de los y las profesionistas. Aunado a ello, nos auxilia a entender las formas de interacción y organización de los ámbitos profesionales, su relación con el trabajo y sus efectos dentro de la dimensión política y económica de las mismas. Teniendo como premisa que la profesionalización ha sido y sigue siendo lo que Alfredo Wall califica como un asunto de poder, tenemos que iniciar este recorrido entendiendo la forma en cómo el poder justamente actúa sobre los vínculos indisociables de las profesiones. A saber, ¿cuáles son esos vínculos? El Estado, la institucionalización de las entidades educativas, el ejercicio profesional y la credencialización. Asimismo, reconocer cómo dichas relaciones interdependientes y subsumidas al Estado están cimentadas con género, teniendo como efecto la construcción de las identidades de lo femenino y masculino dentro de cada uno de ellos.
Valernos del concepto de género, aquí las puse incluso, bueno, en la presentación ustedes pueden ver, ¿no? La definición de la que parto, que es de la historiadora John Wallach. Valernos del concepto de género en su carácter relacional nos ayuda a resignificar la importancia y el contenido del proceso de configuración de las profesiones. Asimismo, su uso como una categoría de análisis aplicada a la investigación histórica nos permite generar preguntas sobre la forma en cómo opera la mecánica de construcción de estas identidades, sobre la historicidad de los parámetros femenino y masculino en este fenómeno, así como sobre las variaciones a través del tiempo. Indudablemente, aquí subrayamos, debemos considerar que la categoría analítica de género en el estudio, ¿no?, de la profesionalización considera la manera en cómo estas, así como las instituciones, es decir, como las profesiones e instituciones, manifiestan de algún modo también la división de trabajo, consagran y reproducen y o transforman las relaciones de género y expresan símbolos y representaciones que construyen las ideas, que construyen y perpetúan las ideas de lo femenino y lo masculino. Y por lo tanto, reproducen los roles, tareas y cualidades asignadas, por supuesto, a cada género. Por ello, es importante ver la manera en que estas representaciones son interpretadas y resignificadas por los sujetos en la elección de sus profesiones y los modos en que estas profesiones, a su vez, y los diversos ámbitos de ejercicio son considerados socialmente como masculinos o femeninos. Es decir, el proceso de profesionalización en México forma parte también del proceso sociocultural vinculado con la construcción de las identidades genéricas que norman, legitiman lo masculino y femenino desde la cultura y que poseen, por supuesto, un carácter relacional, ¿no?, con la biología o con la parte anatómica. Así también debemos tomar en cuenta que la configuración de las profesiones no solo es atravesada por el género, sino también por la clase. Es aquí en donde el conocimiento y la propiedad se entrelazan y nos ayudan a comprender cómo una determinada ocupación llega a tener poder y estatus de una profesión, ¿no? Así también por la variante étnica y, por supuesto, por el territorio geopolítico en que se desarrolla. Todas estas diferenciaciones dan una complejidad, unicidad y heterogeneidad a la configuración de las profesiones en el país. En el presente, texto o en la presentación, en realidad, pues lo que voy a tratar de hacer es poder ilustrar o poder, ¿no?, dibujar el panorama de transición específicamente del siglo XIX al siglo XX, ¿no?, ya que debido al tiempo con el que contamos y dado que cada periodo tiene un sinfín de información, complejidades, etcétera, y pues pueden y han sido, por supuesto, objeto de investigaciones, ¿no?, mucho más profundas. Y aquí pues no tendríamos este tiempo. Bien, partiendo del origen lingüístico de la palabra profesión, del latín professio, professionis, su significado nos remite a una acción de protesta o confesión de creencia religiosa y a su vez a la ejecución de una ocupación cotidiana que en lo general podemos vincular con el trabajo. Sin embargo, el significado que antecede al problema que analizaremos nos conduce a su vez al contexto histórico de la modernidad y a uno de los principales derroteros, es decir, la Revolución Industrial, las necesidades en las que ésta decantó y las formas en cómo sus efectos e idearios pues fueron trasladados a nuestro país. Estos fenómenos históricos desencadenaron como una de sus principales consecuencias la legitimación de la accesibilidad y la estructuración del conocimiento, así como la división del trabajo y la categorización sobre la validez de las profesiones. Por ello, para emprender nuestro análisis, partimos de las preguntas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de profesionalización? ¿Qué es lo que nos convierte en profesionista? ¿Quiénes validan las profesiones? ¿Cómo operó y sigue operando el género en la sistematización de las mismas? Bien, en perspectiva general, cuando hablamos de profesión, nos acuden casi de manera inmediata algunas de las siguientes impresiones: formación académica o especializada, estructuras organizativas, autonomía,
relaciones de interdependencia con instituciones o estructuras de poder, trabajo y estatus. La historiadora Josefina Zoraida Vázquez, en Historia de las Profesiones en México, parte por definir como profesión la posesión de conocimientos científicos, humanísticos o artísticos especializados, adquiridos por medio de un estudio formal acreditado de alguna manera y cuyo ejercicio público se hace a cambio de una remuneración. Sin embargo, para analizar el fenómeno de las profesiones hay que historizar la idea y el concepto mismo, ¿no?, de lo que significa profesión. En tanto ha surgido, respondido a distintas necesidades históricas, económicas, políticas, sociales, vinculadas siempre, como ya lo dijimos al inicio de la plática, con un tema de poder, además configurado en una estructura androcéntrica, por supuesto, que se refleja en órganos estatales e institucionales que van a legitimar, organizar, ¿no?, usufructuar también y normar la ejecución del conocimiento especializado dentro del territorio, ¿no?, de un territorio acotado para fines pues muy particulares, por supuesto, siempre son fines que responden a la necesidad de preservar ese status quo, ¿no?, de quienes gestan finalmente la estructura y la organización pues de las profesiones en relación con el poder, en este caso el Estado. A esto me refiero y me atrevo a lanzar la pregunta, ¿qué tanto, ¿no?, y cuando me refiero a esto es decir, qué tanto han mirado y atendido a las periferias las políticas públicas sobre educación superior? ¿No? Por cierto, antier creo que modificaron nuevamente, ¿no?, una reforma nuevamente que implica, bueno, que afecta a la educación superior, y bueno, se está restableciendo incluso la libre cátedra, ¿no? ¿Cuáles son los avances históricos sobre la concienciación del papel estratégico de las profesiones, ¿no?, en todos los fenómenos que abarca, en la reproducción y preservación de las identidades de género, y qué efectos ha tenido la configuración de las identidades profesionales basadas en el género dentro del ámbito laboral? Bueno, inicio partiendo de este contexto decimonónico, en donde vamos a tener diferentes conceptualizaciones de profesión a lo largo de la historia. No quiero como detallar muchísimo, no quiero que se aburran, me gustaría más bien saber ¿no?, que tuviéramos algún tiempo al final para poder escucharlos, para poder escuchar si estas reflexiones a ustedes les conectaron con algo, qué opinan, etcétera. Bien, ahora, justamente en este periodo de la segunda mitad del siglo XIX, se gesta un proceso de reformulación, ¿no?, de la educación laica dentro de la configuración de la institución universitaria de educación superior, con sus respectivas instituciones ya establecidas, ¿no?, de manera antecesora, como un síntoma de desarrollo intelectual, ¿no? Es decir, esta configuración de la profesión en la segunda mitad del siglo XIX se está entendiendo justamente como un símbolo de desarrollo intelectual que trae beneficios sociales, económicos, y que va a responder, por supuesto, a las ideas de modernización que están en pleno apogeo en el siglo XIX, ¿no?, que transitan del siglo XVIII al siglo XIX. Ahora bien, hay dos grandes exponentes que van a desarrollar pues toda una tesis sobre las profesiones y que van a ser tomados generalmente pues para el desarrollo de los estudios de las profesiones en el siglo XX, que son Emily Durkheim, Max Weber y por supuesto Karl Marx, ¿no? Entonces, Weber, por ejemplo, en La ética protestante y el espíritu del capitalismo, por ahí del año de 1905, pues nos explicaba que la idea de profesión respondía justamente a un ordenamiento divino de tradición cristiana, en donde justamente era el resultado de la reforma luterana, misma que iba a reconocer con un valor ético y religioso la ejecución de un trabajo, ¿no?, una honrosa virtud que va a ser digamos, una forma de honrar a Dios y poner, digamos, tu talento al servicio del prójimo, ¿sí? Así, la observación en el mundo de los deberes que a cada quien obliga a la posición que uno tiene en la vida, viene a convertirse en profesión. La vida monacal vendría a ser una acción egoísta que aleja al ser humano de sus deberes en la tierra, en contraste con la idea de trabajo profesional en calidad de evidente amor al prójimo planteado por Weber. En resumen, podríamos decir que los postulados weberianos
destacan el papel de las profesiones en los procesos modernos de racionalización y dominación. Por su parte, Marx, en su ensayo de reflexiones de un joven en la elección de una profesión, va a expresar que es justamente una toma de decisión basada en los talentos propios y cuya principal aportación es la manera en cómo repercute en la esfera social. Es decir, hay una idea de beneficio y mejoramiento para la humanidad. Ajá. Estas ideas fueron importadas ya tardíamente al territorio americano en la segunda mitad del siglo XIX, ajá, y en el caso mexicano, pues con una clara influencia del régimen juarista. Como ustedes saben, en la Constitución de 1857 se va a señalar en el artículo 3 la enseñanza es libre, ¿no? Y la ley determinará, o se añade, la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio. Esta frase de la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio causó, pues en su momento, una gran polémica. Y pues no es para menos, ya que justamente en esta configuración de la modernidad, pues impactaba en orden ideológico para el reciente o para la reciente configuración de la nación, la toma de decisiones políticas, de políticas públicas en toda la esfera de nuestra realidad y por supuesto el ramo de la educación no es menor tema. Ajá. A través de esta, el término profesionista, fue tomado con simbolismo y lógica para responder justamente al régimen liberal, al régimen juarista y en el ordenamiento de querer adherirse, pues, a estas naciones, comillas, modernas, que, bueno, eran como, ¿no?, la inspiración de, pues sí, del país en ese momento. Bien, entonces, en este postulado del artículo 3 de la enseñanza es libre y la ley determinará las profesiones, ¿no?, qué profesiones necesitan de un título, pues había como dos temas ahí encontrados, porque se ponía una polémica, o se pone en polémica la idea de la libertad profesional, con la idea de adquirir un título para ejercer esa libertad profesional. Entonces hay como dos contraposiciones, una que implica justamente la libertad de ser profesional y otra que empieza a, digamos, debatirse, que es la credencialización de esas profesiones. Recordemos, o sea, no en todo el tiempo, no todos los tiempos, como ya lo vimos con Weber o con Marx, el término profesión no estaba supeditada forzosamente a una configuración institucional y mucho menos al tema de la credencialización. Eso justamente se gesta en estos momentos, es decir, a finales del siglo XIX, y todo lo que conocemos como la configuración de las profesiones, la credencialización, la fundación de algunas agrupaciones que respalden los gremios de profesionistas, pues todo eso viene como herencia del Estado moderno. Varios eruditos, justamente en este debate de la libertad profesional, tratan de aclarar el tema de la libertad profesional con la libertad de trabajo, porque es como un tema ahí también que está contraponiéndose, ¿no? La libertad de elegir la profesión, por otra parte el tema de la credencialización y por otro lado el tema de pues, la libertad del ejercicio de esa profesión, ¿no? Entonces, en aquellos años, pues el afamado nigromante o Ignacio Ramírez señalaba que si todo hombre, y es sí, en masculino por supuesto, si todo hombre tiene derecho de emitir su pensamiento, todo hombre tiene también derecho a enseñar y de ser enseñado, ¿no? Sin embargo, pues estos debates se expresaron en términos generales, en que si bien en teoría se exigió a los profesionistas poseer un título, esto no implicó en ningún sentido excluir a aquellos que ejercían sin el título o las credenciales en el país. En este sentido, el título profesional se implicó más como un punto para el debate, como ya lo mencionaba, porque creían necesario avalar el saber de la persona que lo pues, avalar el saber de la persona no bastaba con tener un título, ¿no? Estamos en una sociedad moderna en donde, pues, a querer, ¿no?, el tema de los valores y el tema de la moral cristiana también pesa mucho en esta configuración o en este contexto histórico. Entonces, también se requería, ¿no?, es el poder avalar las cualidades de la persona que ejercía la profesión, más allá de la credencialización o el título, ¿no? Estamos en un contexto histórico que tal vez no
no entenderíamos ahora cómo, ¿no?, un profesionista podría ejercer sin tener el título, y más bien por el carácter que socialmente lo avala como una persona honrada y capaz de ejecutar esa profesión. Bueno, todo esto que hoy damos por hecho, que está por sentado, es justamente una configuración histórica y justamente va a responder a una serie de interrelaciones interdependientes entre lo que es justo los sistemas educativos, el Estado, una serie de intereses por parte del Estado, que hay en juego en dimensiones políticas y económicas también. Y por supuesto, en un momento histórico en el que las mujeres no están tomadas en cuenta, al menos en los debates de la configuración y estructuración de las profesiones. Hay sí un debate a finales del siglo XIX, y esto es lo que veremos, que radica más bien en cuestionar o no la capacidad que las mujeres tienen para el ejercicio de las profesiones. Es decir, hay un cuestionamiento generalizado, o más bien impera, ¿no?, esta idea generalizada, tradición, ¿no?, de los grandes personajes de la Ilustración, como el mismísimo Rousseau, en donde pues se está dando por hecho y sentada la naturaleza inherente de la mujer a su incapacidad intelectual y racional. Recordemos que justamente desde 1870 empieza todo un debate un debate por parte ya de mujeres como Rita Cetina, por ejemplo, en los 80 con Rita Cetina, que es yucateca y que empieza a escribir y fundar una escuela para un instituto literario para niñas, etcétera. Y en los 80, una mujer guerrerense de nombre Laureana Wright, que también está escribiendo, y pues todas estas mujeres que empiezan a salir a la luz, pues empiezan a defender justo lo que se está dando por hecho, por sentado, con estos, pues en esta mirada androcéntrica que empieza a configurar la educación superior en México, que es la incapacidad intelectual, la incapacidad racional, los cerebros pequeños, ¿no?, de las mujeres, que por ende pues no tiene caso que ellas accedan justamente a la educación superior, aunque empieza a haber excepciones. Ahorita vamos a ver que no necesariamente con la intención de que las mujeres se incorporaran a la vida universitaria o a la vida o a los estudios de educación superior, sino que era parte justamente de esta maquinaria interconectada entre el Estado, el poder, ¿verdad?, las políticas públicas, ¿no?, las ideas que traía la ideología del régimen, y pues las mujeres siempre fueron un conducto justamente para poder lograr muchas de las empresas educativas y sociales que en su momento el Estado o el régimen en el poder, pues quería, ¿no? Bien. Finalmente, en 1880, se añadió al artículo tercero un proyecto en el que se enumeraban las siguientes profesiones cuya práctica requería título. Entre ellas estaba la abogacía, la arquitectura, ¿no?, la odontología, el ensayador y apartador de metales, el farmacéutico, el ingeniero, el médico, partero y el profesor de enseñanza. Aquí es bien interesante porque es profesor de enseñanza, pero también aquí y solamente en este último rubro, pues ya están incorporadas las mujeres, aunque constitucionalmente, es decir, ¿no?, constitucionalmente el poder, ¿no?, quedar escrito ahí por orden legal el tema de que las mujeres tenían acceso a la vida de educación, bueno, a la educación superior, esto no se llevará a cabo hasta en la época de los años 20, ¿no?, de hecho más tarde. Entonces, bueno, bien. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? No, al parecer no. ¿No? Ok. Bueno, espero que no estén cansados, ni sé que a veces... No, está bastante interesante. Bien. Bueno, entonces sí, ¿ok? Si necesitan 2 minutos para despejarse y que no sea tan denso, me avisan. Gracias. Bien, ahora hagamos una revisión justamente por esto que platicábamos de la educación superior femenina, ¿no? ¿En qué momento las mujeres van a estar incorporándose, digamos,
ya por permisibilidad del Estado a la educación superior. Pues justamente, a través del juarismo, ¿no? Se empiezan a instituir, bueno, se instituye la primera escuela secundaria para niñas, fundada en aquel año de 1869, que va a tener ese carácter justamente de oficial. Esto es muy importante, oficial, es decir, el Estado lo está permitiendo y por ende también va a tener este carácter de nacional. En la ceremonia, la entonces designada directora, María Belén Méndez y Mora, pronosticaba que las egresadas, y ojo, porque aquí es justamente esto que les decía de cómo se configuran las identidades de género. Pues no crean que era la Juárez queriendo que las mujeres estudiaran y salieran ahí, pues más preparadas, y ayudaran o coadyuvaran al proceso de la configuración, ¿no? Del nuevo régimen o la nación, etcétera. Sino aquí, en palabras de María Belén Méndez, pues expresa muchísimo mejor el objetivo de esta idea de la primera escuela secundaria para niñas, que por supuesto no se adscribe a la estructura de la educación superior, pero que aún así es un avance fundamental, estratégico para el desarrollo de la educación, de la inclusión de las mujeres en la educación. Bien, ella decía, bueno, las egresadas de la escuela secundaria se convertirían en fieles esposas y madres dignas, por lo que sus hijos serían hombres, trabajadores, honrados, valientes e ilustrados, pero sobre todo ciudadanos amantes de su patria, y para ello el plan de estudio contemplaba materias como deberes de la madre con relación a la familia y el Estado, economía doméstica, medicina e higiene doméstica, historia de México y labores manuales. Es decir, la escuela secundaria justamente tenía como objetivo crear un espacio que permitiera reforzar en esta idea de la configuración de la nación a la mujer como un agente estratégico en la formación de la ciudadanía, ¿no? Iba a ser la madre de la patria o la madre de los y las, bueno, es cierto, la madre de los en masculino ciudadanos. Es decir, es un objetivo de intermediación en donde las mujeres pues tienen este deber sostenido por parte del Estado de ser las educadoras, ¿verdad?, de los hijos y sostener la unidad familiar como fieles esposas, ¿no? Ahí como lo marca perfectamente el párrafo y las palabras de María Belén Méndez. Bien, en 1879, esta escuela secundaria para niñas se va a transformar en la escuela normal. Aquí hay la escuela, no, aquí, discúlpenme, este es un error mío. Bueno, se transforma en la escuela normal para mujeres, y su programa pues va a aumentar a 6 años en lugar de 5, ¿verdad? Para ofrecer formalmente a las alumnas la posibilidad de titularse como instructoras de educación primaria. También en este momento, a finales ya del siglo XIX, se va y ya durante el régimen de Díaz, por supuesto, se va a alentar, a impulsar el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres. Bueno, aquí me gustaría hacer pues sí, a señalar básicamente que el tema de la educación femenina, pues ya había sido en su momento todo un debate, ¿no? O sea, a finales del siglo XIX, ya con Don Díaz ahí en el poder, pues hay grandes intelectuales positivistas de la época debatiendo, detractores de la educación femenina, debatiendo sobre la capacidad o no que tienen las mujeres para estudiar. En estos debates, aquí vamos a reconocer algunos nombres, pues va a estar nada más y nada menos que el destacadísimo Justo Sierra, va a estar Genaro García, José María Vigil siempre como a favor de la educación femenina, y algunos detractores de gran importancia, como el mismísimo Félix Fulgencio Pallavicini, que si ustedes no lo ubican, Félix Fulgencio Pallavicini, además de ser, imagínense, estar a cargo de la Secretaría de Instrucción Pública, o sea, ¿no?, ahora la SEP, y que además estaba, por supuesto, convencido que las mujeres no podían, o sea, que no podían incluirse en la educación superior, pues él fue también fundador del periódico El Universal, que fue un gran detractor en la educación femenina. Él debatía con otros de sus
bueno, de otras personas y personajes muy destacados, se adherían a la idea de que el proceso de educación, o sea, cuando las mujeres entraran o se incluyeran en ese proceso de educación superior, pues iba a generar una especie de fenómeno que titularon o que llamaban la masculinización. Es decir, las mujeres iban a dejar de ser mujeres y femeninas para convertirse en masculinizarse y por ende perder o desvirtuar toda su moral, ¿no? Que las convertía y las preservaba como mujeres, y se iban a terminar, pues bueno, convirtiendo en transgresoras de las unidades familiares, iban a negar el hecho de su biología y entonces pues ya no iban a querer tener hijos y entonces la unidad familiar se iba a destruir y entonces pues bueno, era un peligro para la sociedad, ¿verdad? Que las mujeres pues ingresaran a la educación superior, causaba ansiedad social, había toda una serie de discursos moralistas en la época que afianzaban esta idea de la incapacidad racional de las mujeres y por supuesto algunos otros recursos que afianzaban esta identidad de género de las mujeres dados a través de representaciones, discursos, etcétera, como los manuales femeninos de la época, como por ejemplo corrientes pictóricas como el costumbrismo decimonónico, donde veíamos ahí pinturas de mujeres siempre asociadas con flores, siempre en espacios domésticos, siempre la figura de la mujer, madre, esposa, ¿verdad? Que en todo momento pues afianzaban lo que sí debían de ser las mujeres y lo que no debían de ser. Entonces, pues estos debates van a durar décadas aunque hay ciertos avances, como les digo, en el tema de la educación, la escuela secundaria, luego la escuela normal, luego la normal superior, pues va a haber estos avances, pero aún así, pues no sigue, es decir, el Estado no promueve ni impulsa la educación femenina, pues por el hecho de impulsar la educación femenina. Hay estos espacios educativos configurados para las mujeres de tal suerte que pueden ayudar, ¿no? O generar o a concretar los intereses del Estado, ¿no? Del Estado en el poder. Es decir, en su momento, durante el régimen juarista, pues crear la ciudadanía, crear y criar a la ciudadanía, es decir, estar encargada, ¿verdad?, de la creación de los nuevos ciudadanos y, por supuesto, criarlos, ¿no? Por eso, en el papel de la maestra se concreta, ¿no? Se condensa justamente estos ideales de la madre como educadora, la madre como protectora, la madre que no solamente atienda a sus hijos, sino que también puede atender a los hijos de la patria. Entonces, bueno, se permite, por eso la educación de las mujeres como maestras, más no se promueve. Y veremos cómo el tema del magisterio termina siendo en el ramo de la estructuración de las profesiones como una subprofesión o una profesión supeditada siempre, ¿verdad?, a las profesiones masculinas. Inclusive, ¿no?, el mismo también uno de los miembros del gabinete de Díaz, ¿no?, valga la redundancia, se llamaba Díaz Covarrubias, él mismo decía, ¿no? Es que, bueno, el trabajo de las mujeres, porque por supuesto la idea de la profesión, como ya lo mencionamos anteriormente, está ligada con el tema de la división sexual del trabajo, está ligada también pues con el tema de la dimensión económica y política. Y este señor decía que justamente pues las mujeres eran pues mucho más baratas al erario público porque eran más responsables, ¿verdad? Se quejaban menos, ¿verdad? Y se les podía pagar menos sin que protestaran. Entonces, pues bueno, por eso hay una gran feminización en este momento ¿no?, en las escuelas normales y, por ejemplo, ya en su momento con el impulso de la configuración de la escuela para párvulos, la escuela ¿no?, para maestras de educación de kindergarten, hagan de cuenta, de jardín de niños, pues está completamente feminizada, porque está adherida totalmente a esta idea, ¿no?, de la figura de la madre. Hay una configuración justamente en el imaginario donde la mujer se convierte en madre de espíritu y se asocia totalmente al magisterio.
Ajá, en palabras de la maestra normalista Estefanía Castañeda, nos dice, ella misma, ¿no? Adhiriéndose a esta concepción, ¿no? Reitera, no solamente necesitamos madres, sino madres con espíritu educado, porque la madre, que únicamente lo es por el instinto maternal, lo es enteramente, no es enteramente una verdadera madre, ¿no? Es solo una mujer que ha dado nacimiento a hijos, ¿no? Cada madre puede convertirse en un Pestalozzi o en un Froeber, ¿no? Que además eran pues, los grandes educadores ¿no? en boga de la época, y pues que eran el ejemplo a seguir en los sistemas educativos, pedagógicos de finales del siglo XIX y inicios del XX, ¿no? Entonces, aquí yo creo que nos da un ejemplo de cómo estas mismas mujeres se adherían justo a este patrón o esta identidad genérica que no realmente no estaba disociada con este ejercicio profesional. Y reitero, en este momento no se considera dentro de las profesiones liberales que se están configurando por otro lado, ¿no? Está desarrollándose la abogacía, se está desarrollando la medicina, bueno, las áreas de ingeniería, todo el tema de la ingeniería, por ejemplo, agropecuaria, que fue muy impulsada durante el régimen de Díaz, porque incluso el mismo Díaz no era como muy fanático de impulsar la educación superior, puesto que él creía que en todo este tema del ramo agropecuario y las carreras técnicas, que después ¿no? retomarán ciertas ideas ya en los años 30, ¿no? de estos preceptos de Díaz, para pues el impulso, digamos, modernizador e industrial del país. Es decir, no requerían este tema de las profesiones desde un sistema de la configuración de una clase más tendiente a lo burgués, ¿no? Descrita así en la década de los 20, sino más bien un desarrollo de profesiones de carácter técnico, ¿verdad? Que ayudaran o coadyuvaran a, digamos, a surtir, por decirlo de alguna manera, de personal, ¿no? A, pues sí, a la nación, ¿no? De acuerdo a todas las empresas de industrialización que se estaban gestando en ese momento en el país. Bien. Otra importante, eh, digamos, un espacio importante y un espacio clave también en la configuración de la educación superior en México fue la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, que fue justamente el preludio, ¿verdad? Ya al asentamiento total de este resultado de lo que se pueden llamar las profesiones liberales. La Escuela Nacional Preparatoria surge, ¿no? Hay diferentes pugnas, se recuerdan, hay mucha movilización en México, políticamente, económicamente, sobre todo de los diferentes gobiernos que están transitando, pero pues ya está, digamos, asentada desde la legislación de 1867 para poder acoger como estudios justo previos al ingreso de las escuelas de altos estudios o, por ejemplo, en las profesiones que en ese momento se están debatiendo y configurando, ¿no? Como las que ya hace unos momentos enlisté. Pues bueno, aquí literalmente no dice que las mujeres no pueden entrar, ¿no? Esto es a lo que desde la perspectiva de género, desde los estudios del feminismo, pues nos ¿no? enunciamos como el famoso techo de cristal. O sea, no hay ninguna barrera específicamente ahí dada por escrito que diga que no pueden entrar las mujeres, pero por supuesto se da por sentado que no pueden entrar las mujeres, ¿me explico? Entonces, finalmente, aunque no lo dice abiertamente, pues está, ¿no? Cuando se abre la Escuela Nacional Preparatoria, pues está completamente masculinizada. Y se puede reconocer, pues, a la primera mujer que entra, como también una de las primeras profesionistas en México, que es la mismísima Matilde Montoya, que además de ser la primera médica en México, pues es también la primera mujer que entra a la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Una mujer además muy valiente, y lo digo así, lo decía yo Concepción Mendizábal, porque se están enfrentando a una estructura completamente androcéntrica y a una serie de discriminaciones, humillaciones, violencias, lo que diríamos a nuestros ojos
del siglo XXI, en ese momento pues no se puede denunciar como violencias, pero sí desigualdades, discriminaciones, ¿no? Señalamientos que finalmente no hacen nada fácil la tarea de que una mujer incursione en ese momento a la educación superior. Bien. Bien, con excepción de las carreras cortas que se impartían justamente en medicina, las escuelas nacionales ofrecían, aunque se están configurando en este momento, una preparación profesional que respondía a funciones sociales, ¿verdad?, consideradas en el ámbito público como masculinas. ¿No? Recordemos que en este momento, en el siglo XIX, se configura lo que hoy se critica desde la perspectiva de género, digamos, de todos estos debates de género sociológicos, desde el feminismo, etcétera, como espacios, ¿no? Los espacios binarios de público-privado, ¿no? ¿no? Los opuestos de lo femenino y lo masculino, etcétera. Todo esto se está configurando justamente en el México decimonónico, y justamente ese momento, a finales del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, pues está dándose por sentado, que termina finalmente con la Constitución, ¿no? Dándose legalmente por sentado la configuración de esos espacios. Entonces, bueno, básicamente a los hombres, por supuesto, al estar vinculados con esa vida pública, con esa vida social, pues se da como por hecho natural, y subrayo natural, que el lugar de la mujer, el lugar natural de la mujer es en lo doméstico, es fuera completamente de espacios que impliquen reconocimiento, que impliquen un prestigio, que impliquen un estatus social. ¿Me explico? Entonces, las mujeres pues no es permisible que lo hagan, pero aún así, a finales del siglo XIX, ¿no?, empieza una serie de rupturas en la inserción de las mujeres en los espacios profesionales. Yo les mencionaba a Matilde Montoya, pero tenemos aquí, por ejemplo, al caso de Margarita Chorné, como la primera dentista, que ahora hay que tener en claro que ella como tal, a diferencia de Matilde Montoya, bueno, la odontología en ese momento se considera más un oficio, no una profesión. O sea, un oficio que había estado vinculado por mucho tiempo con la alfarería. El padre, de hecho, de Margarita Chorné, pues era alfarero y era dentista, ¿no? Lo importante es que Margarita Chorné se presenta justamente a poder hacer, ¿no? Poder, digamos, presentar ¿no?, esta entrevista para la titulación, y logra justo en 1886, a través de la Junta Directiva de Instrucción Pública, obtener ese primer título profesional, pues no solamente en México, sino en América Latina, y esto es muy importante. Posteriormente, ya un par de años más tarde, de hecho el año siguiente, pues ya tendríamos a Matilde Montoya, pues como la primera médica, y casi una década más tarde a María Asunción Sandoval, como la primer mujer abogada de México, que además tanto Matilde Montoya, María Asunción Sandoval, ¿no?, Columba Rivera, que también, ¿no?, que es la segunda médica, pues todas ellas, además de participar en este proceso de la configuración de las profesiones, además de ir rompiendo el techo de cristal y las barreras, ¿verdad?, que constreñían a las mujeres a ciertos espacios, y no solo eso, ¿no?, a los roles, ¿no? Como buenas esposas, madres, muchas de estas mujeres rompieron estos cánones de los deberes ser, y en su momento, pues esto era una presión social muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, difícil para estas mujeres que además, por eso es cuando me refiero valientes, porque se atrevieron a romperlo, a ser completamente atípicas en su momento, y además participaron ya en la transición del régimen de Díaz, ya previo a la revolución, pues participarán en algunas publicaciones periódicas muy importantes. Por ejemplo, Matilde Montoya y María Asunción Sandoval, junto con Columba Rivera, participaron como, ¿no?, incursionan también en el periodismo, como en la primera revista feminista, calificada así, o sea, se autonombra así, la revista de la mujer mexicana, ¿no?, ya a finales del 1907. Empiezan a participar. María Asunción Sandoval, por ejemplo, funda la primera sociedad protectora de la mujer,
fundan algunos clubs en donde se están ayudando y promoviendo sus servicios profesionales. Y esto es importante porque en los espacios y asociaciones que están agrupando generalmente a los hombres en estas profesiones liberales, por supuesto, pues las mujeres no son, pues no, o sea, no se promueve ni se invita a que pues se estén incorporando mujeres. Digo, de por sí hay pocas mujeres rompiendo o siendo excepción dentro de la educación superior, pero por supuesto en las grandes agrupaciones, ¿no? Que se derivarán, ¿no? Por ejemplo, de la escuela de jurisprudencia, de la escuela de libre de derecho, etcétera, después facultad, bueno, escuela libre de derecho, después que pasa a ser la escuela de jurisprudencia, facultad de derecho, pues hay una serie de asociaciones, agrupaciones, ¿verdad?, que están sosteniendo, ¿verdad?, el prestigio y de ese grupo. Sostienen el prestigio, sostienen también el reconocimiento social, en donde, por supuesto, pues las mujeres no tienen cabida. Entonces, pues estas otras iniciativas que las mujeres van teniendo por su parte, pues también implica una ruptura y un avance importantísimo, no solamente en el ramo de la educación superior, sino, por supuesto, en la construcción, pues, de la vida nacional de ese momento, ¿no? Y que, bueno, resulta justamente también en nuestro tiempo contemporáneo, pues es el resultado que resulta finalmente fruto de todas estas rupturas que antecedieron. Bueno, ahí les ponía también, ¿no?, Concepción Mendizábal, que veíamos al principio. Es una de las pioneras. En algún momento una investigadora de Guadalajara me comentaba, no, ella no es la primera. Entonces, para no entrar en debates, puse una de las primeras, ¿no? Hay muchas fuentes que la manejan como la primera, pero esta mujer me decía, no, es que hay otras, y entonces, pues bueno, yo lo manejo como de las pioneras que están incursionando en la ingeniería civil, porque además es lo demostrable, que fue titulada, que está titulada en 1930 de la Escuela Nacional de Ingenieros, ¿no? Está María Guerrero, la primera mujer titulada, como contador de comercio en la ESCA, en 1980, algunas otras mujeres más, pues, que van rompiendo el techo de cristal, ¿no? Josefa Cuevas, que es la primera ingeniera geóloga, Matilde Rodríguez Cabo, que es la primera médica psiquiatra, ¿no?, importantísima para el movimiento sufragista en México, y también para impulsó, digamos, fue parte también de todo lo que fue la corriente higienista o el control natal, en la época de los años 40, 50. Elia Bravo Olis, que es finalmente la primera bióloga y que bueno, ella va a ser docente tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la Universidad Nacional y cofundadora del Jardín Botánico. Ruth Rivera Marín, que seguramente todos ustedes conocen muy bien, ¿no?, la primera arquitecta de México, y Refugio Román Almonte, ¿no?, la primera mujer en obtener el título de contadora de comercio en la ESCA en el 29, María Luisa Dehesa en el 32. Y bueno, aquí les puse algunos datos. Lo importante de señalar, digamos, algunas de estas participaciones es tener en cuenta, y ahorita pues lo veremos, ya casi termino lo que pretendo compartir, es que generalmente el tema de las profesionistas, la configuración de los profesionistas ya en el siglo XX está muy, muy vinculado con el tema de cómo el Estado, ¿verdad?, va a tomar estas configuraciones, digamos, estos profesionistas que están saliendo, ¿verdad?, de las diferentes escuelas, como parte también de su personal. O sea, muchas de estas mujeres van a terminar trabajando en cargos públicos y, digo, ellas son las excepciones, pero por supuesto, por otro lado, ¿no?, en toda esta en todos estos otros estudiantes masculinos o hombres que salen de las diferentes escuelas, también hay una forma de surtir al Estado y surtir a los fines o a la dimensión económica estatal, ¿no?, o proveer, para que no se escuche tan feo, proveer al Estado de mano de obra. Entonces, finalmente, toda esta configuración del cómo, quiénes son profesionistas, quiénes no, el tema del título, el tema de
de las agrupaciones que se dan dentro de las profesiones, pues tiene todo un orden, un ordenamiento también político, o una dimensión política muy importante, en tanto pues van a ser aliados o detractores del régimen en turno y van digamos, muchas veces a desempeñar un papel estratégico en la resolución no solamente de la estructuración de las profesiones, sino también en la estructuración o en las diferentes tomas de decisión del país, ¿no? En los diferentes niveles culturales, políticos, económicos. Bien. Para inicios del siglo XX hay un reordenamiento económico que responde justamente a la creciente industrialización y a los avances científicos, ¿no? Mismos que van a resignificar esta idea de profesión bajo la influencia de la corriente funcionalista, la cual va a empezar a perfilar como ¿no? a la profesión, las profesiones como un dominio cognitivo, que esto es más como nosotros ya lo comprendemos, como un dominio cognitivo acumulable con sustento teórico de un área específica de la realidad, ¿verdad? Adquirido a través de una formación académica con fines prácticos y transmitibles, validado, legitimado, ¿verdad? Según un ordenamiento de reglas y protocolos previamente estipulados por un grupo de expertos y cuyo ejercicio y ejecución, demostración, y cuyo ejercicio es la ejecución, demostración, pues, de esos saberes, ¿no? Entonces, esto va a responder justo, como lo mencionaba, a un sistema económico específico y, por supuesto, va a estar al servicio del bien común. Bien, las profesiones vendrían entonces a equilibrar la balanza de las diferentes tensiones sociales, nacionales e internacionales, en tanto implicaban un ejercicio responsable de competencias legitimadas de personas que no eran capitalistas, pero tampoco trabajadores, pero tampoco campesinos ni propietarios, sino y ocasionalmente burócratas, que venían a reemplazar al Estado y a la organización capitalista como articuladores de esta nueva vida social, ¿no? Así pues, las profesiones se respaldaron de una narrativa de razón, ciencia, progreso, desarrollo nacional, se institucionalizaron a través de academias, grupúsculos de expertos de diversos conocimientos, en donde, pues, como lo mencionaba, las asociaciones de profesionales vistas de esta forma eran importantes porque suturaban heridas que difícilmente podían ser resueltas por un Estado independiente, es decir, un etos de servicio modelaba una élite que, lejos de estar vinculada al monopolio de los medios de producción o a privilegios hereditarios, promovía un futuro democrático en el que las diferencias sociales estarían supeditadas, por supuesto, al desarrollo de las capacidades intelectuales. Entonces, ante este panorama nos encontramos con un nuevo problema, a saber, el surgimiento de la formación profesional. Retomando la idea de Jorge Fernández y su artículo Elementos que consolidan al concepto de profesión, definimos la idea de formación profesional a esos procesos sociales de preparación y conformación del sujeto, referido a fines precisos para un posterior desempeño, por supuesto, en el ámbito laboral, ¿no? Volvemos aquí con el tema de la vinculación de lo profesional y el trabajo. Sobra decir que la formación de dichos sujetos estuvo siempre auspiciada por instituciones académicas, específicamente por las universidades o escuelas, ¿no?, de educación superior, para forjar perfiles profesionales legitimando los estatus y protocolos previamente determinados, ¿no?, por este, ¿no?, Estado, y cuya materialidad es la obtención de un título o certificado que avala las actividades, las habilidades, saberes adquiridos, ¿verdad? Y de este título y certificado, por supuesto, ¿qué es lo que está brindando o qué simboliza? Pues simboliza no solamente el permiso social de la ejecución de esa profesión, sino que simboliza también el permiso del Estado para la ejecución de esa profesión. Bien. Bien. En México hay que tomar en cuenta que a raíz del movimiento revolucionario de 1910, no se va a concentrar únicamente en transformar al país en la dimensión política, sino que también va a crear un modelo que pretende insertarse en una nueva configuración de la modernidad. Y en este sentido, por supuesto, la revolución va a ser una explosión social que va a implicar la renovación de la clase gobernante, ¿verdad? Y el desbordamiento de las expectativas
de ascenso social. Esto es importantísimo porque también el tema de las profesiones está, como lo he mencionado, ligado al tema de prestigio, pero también está ligado al tema del estatus social, ¿no? O a la ascensión de, digamos, de una clase socioeconómica, ¿no? Mucho mejor de la que se pertenece. Y en este sentido, el rápido crecimiento de la sociedad va a impulsar directamente el desarrollo del sector profesional. En este sentido, pues el papel que juega aquí la Universidad Nacional y sus diferentes facultades es fundamental porque justo va a expresar esta relación tan interdependiente con el flujo de acontecimientos históricos del país, ¿no? A lo largo del siglo XX. La Universidad Nacional ha sido la forjadora, ¿no? Una de las forjadoras principales también de profesionistas, junto con el Instituto Politécnico Nacional, y matriz de conocimiento, promotora de cultura, etcétera, ¿no? Antecedente de instituciones, pero lo importante aquí es que en su carácter, digamos, de recinto educativo, resultado de un proceso sociocultural con ciertos fines, ha sido realmente poco trabajado. Así que la Universidad Nacional, al ser, ¿no? ser un semillero de profesionistas del país, pues es la primera sede, digamos, que posibilita el proceso también de inserción de las mujeres en la educación superior, que es importante a través de la Escuela Nacional de Altos Estudios, es decir, la Escuela Nacional de Altos Estudios va a ser la primera sede que ya en la década de los 30 va a tener un proceso, desde los 20 empieza y en los 30 es así un proceso de feminización de las carreras de humanidades, como una vía de muchas de las maestras que salían de las escuelas normales, de poder insertarse en una especie de especialización que ya no solamente la supeditara la enseñanza en los niveles básicos, sino que posibilitara la enseñanza también ya en el nivel superior. O sea, maestras ya digamos de educación superior. Entonces, en esto también juega un papel clave la Universidad Nacional. Bien, por eso hay que tomar en cuenta que todas las políticas universitarias, perdón, han configurado una serie de cauces en la que implica las profesiones, ¿no? en la expresión de la relación y rivalidad ¿no? o alianza que puedan tener con el Estado, justamente de esa clase que deriva de la educación superior, digamos, los profesionistas, las profesionistas, que va a ser una pequeña élite, pero va a ser políticamente decisiva. Y bueno, no quiero no sé cómo vamos de tiempos, cómo vamos de ánimos, falta poquito, pero luego puede ser como... Sí, todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Sí. Sí, si ya están aburridos, hacemos una pausa y ustedes digan, ¿no? No, está bien así. Okay. Continuamos. Okay. Bueno, en este sentido, el tema del proyecto de la Universidad Nacional, como ustedes saben, pues fue gestado ya desde finales del siglo XIX por don Justo Sierra, ¿verdad? Y la idea de Sierra pues atendía, por supuesto, a estas ideas, ¿no? Cientificistas, positivistas, derivadas del porfiriato, y va a repercutir justamente en la fundación de la Universidad Nacional que se va a crear pues ya en el ocaso del régimen, ¿no? Recordemos que la Universidad Nacional se crea en 1910, cuando, ¿no? Justamente pues la revolución va a estallar un par de meses después, pero va a representar aún así un parteaguas justamente en el desarrollo de las profesiones del país, ¿no? Por muchas de las cosas que ya hemos platicado aquí anteriormente. Bien, Sierra advertía justamente sobre la necesidad de que la universidad fuera un organismo autónomo, más no independiente. Y aquí justo Sierra era muy listo porque decía, otorgarle la independencia a la universidad sería construir un Estado en el Estado, ¿no? Un Estado dentro del Estado. Esto, pues obviamente advertía aquí la amenaza que significaba perder el control de la universidad al ser esta justamente la principal fuente de personal capacitado. Esta fue una de las premisas a través de las que se delineó el devenir de las políticas universitarias en los primeros 30 años de su fundación. La visión de Sierra en su momento pues, fue completamente de vanguardia, fue renovadora, ya que tras el establecimiento del Consejo Superior de Enseñanza por aquel año de 1912, había propuesto pues, la innovación de escuelas profesionales, ¿no? Entonces ya
cuando se funda la universidad, pues están todas estas ideas de Sierra donde él quiere o pretende una reestructuración de la Escuela de Jurisprudencia, pretende una renovación de los planes de enseñanza de la Escuela de Medicina, para la Escuela de Ingenieros, él quería o tenía la necesidad de ampliar el contenido también de la enseñanza, ya que él decía que si teóricamente ofrecían estudios en las ramas de ingeniería civil, de minas, industrial, geográfica y eléctrica, en realidad solo se estaban formando ingenieros civiles, mineros y topógrafos, en tanto que el resto de las opciones académicas se mantenían como una alternativa muy potencial, ¿no? Entonces, él tenía todas estas ideas, por supuesto también para la Escuela de Bellas Artes y la Academia de Pintura y el Conservatorio de Música, que pretendían reestructurar el contenido, ¿no? Porque esta es otra dimensión, que hay como diferentes ejes de análisis. Aquí no nos detendremos en eso, pero sí me gustaría mencionarlo, que aquí hay otra dimensión que es justamente los planes de estudios, el contenido de lo que se enseña dentro de las diferentes profesiones ha estado y sigue estando supeditado también a esos intereses, ¿no? Esas dimensiones político-económicas del régimen en cuestión. Y bueno, la historia nos da muchísimos, muchísimos ejemplos, y si nos pusiéramos aquí a hablar sobre las reformas educativas, pues veríamos cómo cada régimen va acomodando y reformando según lo que pretenden, pues ahí el sistema educativo en cuestión, ¿no? Bien, años más tarde, ¿verdad? Va a adquirir, por supuesto, la universidad el carácter de autónoma, lo cual le va a posibilitar romper justamente con el andamiaje ideológico del régimen, subsistiendo con un dejo, con una especie de dejo de garantía de libertad, ¿verdad? Que pues todos sabemos, todas, que esto pues no lo romantizamos, no es totalmente así tampoco, ¿no? Pero bueno, brinda esta palabra que tiene digamos, un peso ideológico y político muy importante, ¿no? Sobre la institución. Bien, la universidad se convirtió entonces en un territorio político estratégico para los distintos gobiernos revolucionarios e instituciones, ajá, ya sea como opositores, aliados, etcétera, ¿no? Y que fueron incidiendo un contrapeso importante, como les decía, en las distintas decisiones políticas y económicas, socioculturales de nuestro país. Un caso subrayable es el tema de la Escuela de Jurisprudencia, ¿no? Que hay una huelga por ahí de 1912, digamos, hay todo un desacuerdo interno de los estudiantes con quienes veían con simpatía es decir, hay un conflicto por la dirección, ¿no? De la Escuela de Jurisprudencia, en ese momento la dirige Luis Cabrera, ajá, y hay una especie de reestructuración en donde pues los alumnos no están de acuerdo, se alzan en huelga y despiertan simpatía por los detractores del régimen maderista, ¿no? Y se alían, ¿no? O sea, estos antiguos, digamos, positivistas como Emilio Rabasa, etcétera, pues se adhieren digamos, a los estudiantes en huelga y van a fundar justo la Escuela Libre de Derecho. La Escuela Libre de Derecho en su momento, en su fundación, no representó un cambio estructural en el contenido de enseñanza en la formación profesional de la abogacía en México. Lo que sí representó en ese momento la importancia de la fundación de la Escuela de Derecho después de la Escuela Libre de Derecho después de estas disputas fue en realidad que simbolizó una alternativa a la educación, digamos, a la educación superior oficial o a la sede de educación superior oficial. Ajá, es decir, se crea una opción distinta, ¿no? a la adherida al régimen que permite, que va a posibilitar, pues digamos, esta variabilidad ideológica, ¿no? que va a ser importante en el desarrollo general de la estructura de las profesiones en México. Bien. Después vendríamos también, el tema de la universidad es muy complejo, no, ya no me voy a detener aquí porque no me voy a acabar. Pero bueno, vamos a detenernos en 1933, que es justamente cuando se promulga la Ley Orgánica Universitaria, que va a romper con la Universidad Nacional y pues va a haber ahí toda una serie de conflictos. O sea, se están pugnando en estos décadas de los 20 y 30, o sea, para no detallar demasiado y
poder compartir un panorama general, en los 20 y 30 se están configurando y disputando, por supuesto, los regímenes postrevolucionarios. Y esto es importantísimo para el cauce general de la conformación de lo que hoy conocemos como México. Entonces, cada régimen que entra, pues está en disputa. En la década de los 30, ¿por qué la universidad se pelea totalmente con el régimen? Porque en la década de los 30, y seguramente ustedes lo recordarán, pues ¿quién anda por ahí en el poder? Está Cárdenas. Entonces, él, con la reforma al artículo 3 constitucional, en donde implementa la educación socialista, ¿no? Pues constitucionalmente, hay todo un debate, inconformidad, ¿verdad?, por parte del estudiantado y de la planta docente de la universidad, y se levanta, bueno, digamos, se van a huelga contra, pues, finalmente el Estado. Ellos seguían, desde la ley orgánica de 1929, la universidad seguía estando vinculada al Estado, seguían, digamos, subsidiándola. El presidente proponía la terna para el rector de la universidad, etcétera. Entonces, en el 33, pues hay un rompimiento, hay una ruptura con el Estado y la universidad, que justamente tiene que ver con no estar de acuerdo justo con las, ¿no?, con las medidas que está tomando el Estado para la configuración educativa en México. Ajá. No es que no hubiera simpatizantes socialistas en la universidad, simplemente lo que se debatía aquí era el tema de la libre cátedra. Ajá. Entonces, pues bueno, esto se va a huelga, etcétera, y lo que es importante aquí, pues es que empieza un proceso importante de desprestigio a la Universidad Nacional y a los profesionistas que de ella venían, ¿no? ¿Por qué? Porque se les considera justamente traidores, ¿no?, traidores a estos ideales posrevolucionarios, o a estos ideales más bien revolucionarios. Y finalmente, el tema aquí con el desprestigio, etcétera, es que el gobierno de Cárdenas va a, lo que les decía con el tema de los porfiristas, muchos apoyaban la idea de la educación técnica, pues se van a aliar, porque justamente la idea que trae Cárdenas es promover la educación técnica, las carreras cortas y las carreras sobre todo más allá que ayuden o que configuren, ¿no?, esa clase burguesa, más bien crear profesiones que ayuden, digamos, a la consolidación, ¿no?, económica del país, ¿no? Y obviamente estamos hablando, pues, por ejemplo, aquí del tema de las ingenierías, en la década de los 30, por supuesto, es la fundación, ¿no?, del Instituto Politécnico Nacional, las diferentes escuelas que van a derivar o que van a adherirse, que ya existían y que se adhieren al Instituto Politécnico Nacional, y pues todo esto, toda esta configuración va a permitir una descentralización también, ¿no?, de la Universidad Nacional, y va a permitir pues una alternancia ideológica de posturas, etcétera, dentro de la configuración de las profesiones. Pero repito, aquí lo que no hay que perder de vista es que esto es con un objetivo muy, muy específico que siempre responde a los intereses político-económicos del régimen en turno, ¿de acuerdo? Bien, dentro de los grandes promotores y cofundadores, ¿no?, del proyecto del Instituto Politécnico, pues está, por supuesto, Luis Enrique Erro, Juan de Dios Batis, Carlos Vallejo, Luis Wilfrido Massieu y otros más, ¿no? Ahora, en este proceso descentralizador se ofrece un panorama de alternativas, entre las que pues van a destacar también en la década de los 40 la Fundación del Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México, ¿no?, instituciones que en este momento van a aspirar a ofrecer una mayor excelencia en la preparación profesional con mejores instrumentos de trabajo, ¿no?, profesores, alumnos de tiempo. Entonces, aquí ya empieza, ya en la década de los 40, ya no está Cárdenas, por supuesto. En la década de los 40, que empieza con el régimen de Ávila Camacho, pues se rompe toda esta idea del socialismo que había dividido mucho al país, y lo que pretende hacer Ávila Camacho, pues es con este emblema de unidad nacional, pues adherir la configuración de México a un sistema capitalista, conciliarse con Estados Unidos. Es un periodo de guerras también, recuerden, está pasando la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues empieza a haber una promoción también de una idea, pues sí, mucho más, bueno, que rompe con los, digamos, Ávila Camacho es quien rompe realmente pues con toda,
Ávila Camacho y después que seguiría Miguel Alemán, pues van a romper con toda esta ideología ya de los posrevolucionarios, ¿sí? Ya no son, ¿no? Ya no vienen no son estos militares o jefes de la revolución, sino que se está rompiendo y entramos a una etapa en México de las instituciones, ¿no? Y pues bueno, yo no me voy a atender mucho, les comentaba que esto es un proceso muy largo, muy ambicioso en términos como de poder, ¿no? Aquí explicar el desarrollo de cada profesión y cada momento. Realmente pues solo quiero como ver este tránsito del 19 al 20 para que podamos comprender sobre todo cómo se dio la organización de las profesiones, o sea, qué implica el tema de la profesión, del ser, el tema en sí mismo de la profesión, ¿no? Como les decía, una vinculación del Estado, una configuración de género, porque por supuesto, como vimos los ejemplos del desarrollo de la educación superior muy escuetamente femenina, digo, escuetamente lo vimos, de la educación superior femenina, pues son procesos lentos, paulatinos, en principio pues las mujeres van incursionando, ¿no? Son como excepciones, pero todo este tema de género, de poder, etcétera, pues está confluyendo en este proceso de configuración de las profesiones en México. Finalmente, ya para hacer algunas consideraciones ya muy finales, de acuerdo con el Observatorio Nacional, ¿me podría ayudar a dar tantito el micrófono, José Antonio? De acuerdo con el Observatorio Nacional, justamente ¿no? Creado para la igualdad de género en las instituciones de educación superior, si no lo pueden ver bien, díganme. La población estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional, digo, esta es la muestra ¿no? Estas cifras son del 2018. La población estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional suma un total de 1.108.346 estudiantes, de los cuales el 39% son mujeres y sigue prevaleciendo un 61% de hombres. Y en su población estudiantil de posgrado tenemos un 41.3% de mujeres y un 58.7% de hombres. En la Universidad Nacional, pues tenemos que el 51.7% son mujeres, en tanto el 48.3% son hombres. Sin embargo, en el área 7, correspondiente justamente a la ingeniería y la industria, las mujeres siguen ocupando tan solo el 31% en comparación al 69% de hombres. Asimismo, encontramos que se repite este mismo modelo de las profesiones dedicadas al área de cuidado, magisterio, como las profesiones más feminizadas, ¿no? Dentro de la estadística de la universidad. Se muestra este interesante incremento también la presencia ¿no? La presencia femenina, pues ya también en las áreas de biotecnología y en las áreas agropecuarias, ¿no? Pero bueno, finalmente esto es porque hay que tomar muchos temas, ¿no? Cómo todo este proceso histórico nos puede interpelar, ¿no? Como los profesionistas del siglo XXI, aparte solamente de ver estas estadísticas de la ONGES, es justamente tomar en cuenta que, bueno, hay diferentes dimensiones, ¿verdad? Problemáticas y dimensiones de las problemáticas que configuran a las profesiones siempre supeditadas al tema también de género. Entonces, en este sentido, tenemos que tomar en cuenta que las instituciones educativas también estamos contribuyendo a la reproducción de roles e identidades del sistema de género hegemónico, que acaecen aquí a través de la transmisión de ideas, de valores, ¿no? Acerca de los géneros. Se reproducen también ideologías por parte del profesorado o por la red de asociaciones discursivas, valorativas, que ejecutan, que pueden, o sea, con diferentes prácticas, ¿no? Por ejemplo, ejecutar omisiones, miradas aprobatorias al alumnado, de sí, no, si es mujer, vean lo que dicen, etcétera, ¿no? O desaprobatorias, desaprobatorias, comparaciones o apelaciones también ejemplificadoras de tono sexista. Entonces, pues bueno, todos estos lineamientos son lo que nos interpelan específicamente en la dimensión de género, en la revisión de las profesiones en nuestra actualidad. También es importante ver el tema de cómo se está reforzando o cómo se está, pues sí, fomentando la reproducción de estas identidades expresadas, como lo decía anteriormente, pues en esta serie de conductas y en seguir creyendo o seguir adhiriéndonos a los roles, indirectamente o no, configurados históricamente también para las mujeres, ¿no?
dentro de esta dimensión también hay que tomar en cuenta la parte del mercado de trabajo. Ajá. La dimensión genérica también afecta, por supuesto, a las mujeres profesionistas, porque hay diferentes procesos de feminización o concentración en diferentes o determinados sectores o ámbitos de la industria en la que siguen perviviendo ¿no? La masculinización y también perviven en muchas ocasiones pues las desigualdades, la discriminación, ¿no? Y también refleja pues la forma en cómo las mujeres se pueden ir posicionando en la carrera profesional. Y bueno, ya para finalizar, también tomar en cuenta, por ejemplo, ahorita que veíamos estas estadísticas, en el plano del posgrado, aquí me falta poner la de posgrado de la universidad, no, está aquí abajito. También que generalmente para las mujeres ya en estudios de posgrado pues suele ser mucho más complejo, ¿no? Por todo este orden igual simbólico de género que implica, ¿no? Los roles y el trabajo doméstico, etcétera, estas dobles jornadas que muchas veces las mujeres tienen que cubrir, que dificulta el seguir, ¿no? Con estudios de posgrado, maestría, doctorado, en donde generalmente la estadística femenina, la estadística de mujeres, participación de mujeres, pues suele bajar. También estas últimas reflexiones nos sirven para repensar el por qué siguen habiendo profesiones muy feminizadas y también profesiones que siguen adhiriéndose pues a estos cánones tan masculinos, como ¿no? Lo son a veces las STEM, las ciencias duras, que como indicaba al inicio, pues siguen siendo, o esta brecha de género que aún manifiesta, sigue siendo pues un tema a reflexionar, pero sobre todo a trabajar, ¿no? En el caso de las profesiones ocupadas principalmente por mujeres, como son ¿no? los casos de maestras, trabajadoras sociales, enfermeras, obstetras, etcétera, y profesionistas de la salud, se siguen vinculando todavía con los roles adjudicados y legitimados, por supuesto, históricamente para las mujeres, ¿no? Los roles de cuidado, la maternidad, la educación de los hijos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, esto sería como muy escuetamente, ¿no? Un proceso histórico muy grande por explicar, ¿no? En poco tiempo, pero que tampoco quiero como abrumar tanto, ya son los 42, aquí les dejo alguna bibliografía que les puede servir y pues espero que no se les haya hecho muy, muy densa la plática y que pues la hayan podido disfrutar y si tienen preguntas, comentarios, que les deja reflexionando esta charla que vimos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por tu participación, te felicito, ¿no? Por esta excelente práctica y vamos a dar la palabra, ¿no? Al público que está con nosotros. ¿Alguien tiene, no sé, comentario? El doctor Roberto Domínguez Casas toma la palabra a él. También pueden hacerlo por a través del chat, ¿no? Bien, muchas gracias. Pues Adriana, muchísimas gracias. Te voy a hablar de tú. Te agradezco mucho la exposición, me parece un tema muy importante. Estaba comentando con Javier Camargo, el coorganizador, junto con José Antonio del seminario, y nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación, que es un tema que merecería ser una línea de investigación entera. Y creo que has tenido una gran habilidad en presentarnos un panorama inmenso, complejo y vivo, que es algo muy, muy poco frecuente. Presentar un panorama histórico como si estuviera vivo. Yo estaba escuchándote y pensé en esos momentos en los que justo Sierra se pelea por una cosa o cuando ya logramos la secundaria nacional y pública, pero resulta que es para formar madres. O sea, el enojo de cada vez que hay un avance, parece que hay un retroceso, es constante, ¿no? Llevamos en el TEC toda la semana, en una semana muy buena de feminismos, y esta charla tuya pues ha sido también una excelente manera de rematar la semana, planteándonos esta relación tan estrecha que hay entre la mujer y la educación. Te lo agradezco mucho. Y mi pregunta es, ¿cómo, en qué momento, o en qué parte de tu estudio has integrado más esta idea de los imaginarios en la parte del trabajo? Es decir, una cosa es el estudio, no sé si hay otra parte en la que es los imaginarios del trabajo, es decir, ¿qué le pasa a esa mujer que, como decía Rosario Castellanos, llega a la universidad, se educa y luego, y Rosario le dice mutante, ¿no? Está atravesada entre un espacio y otro. ¿Tú crees que esa mujer ya está completamente, es otra, o cómo lo ves desde tu perspectiva de historiador? Muchas gracias.
Bien, gracias, Roberto. Pues, en primera instancia, muchas gracias a ustedes por la confianza, por la consideración, ¿no? ¿no? Invitarme a participar en este seminario. Y pues no, o sea, yo considero que justamente estos símbolos, discursos, representaciones, a través de los cuales se van justamente ejecutando, perpetuando, los roles de género siguen existiendo. Y por supuesto, cuando me refiero a imaginarios, me refiero justo a estos discursos y representaciones, sean o devengan digamos, de los aparatos formales o informales, ¿no? Que norman, o dispositivos, ¿no? Ya lo Foucaultiano, dispositivos formales e informales también de control social, ¿no? Cuando me refiero, digamos, como a estos discursos formales, me refiero a todos los que devienen justamente de las instituciones, o es decir, que pueden venir desde el orden legal, desde el orden médico, médico, científico, que legitiman esta serie justo de imaginarios de lo que es lo femenino, ¿no? Ahí estaba yo viendo antier, no sé, creo que hasta, no sé si fue doctor aquí, José Antonio, que me lo pasó, sobre los imaginarios, por ejemplo, el tema de la sintomatología, ¿no? Que también, ¿no? Ahora está todo este tema de la homogenización de la sintomatología médica para los diferentes malestares, pues todo ha sido bajo una mirada completamente androcéntrica, y que ahora pues justo se empieza a desmitificar y se empieza a desmantelar toda esta, pues todos estos discursos que en su momento, por supuesto, al estar cimentados en la ciencia, en la medicina, pues eran incuestionables. Así también con los discursos de orden jurídico. Voy a poner un ejemplo que acaba de romperse hace poco tiempo, cuando nos imaginamos, bueno, este tema de las mujeres en casa y obedientes al marido y criarlo, o sea, no nos vayamos tan lejos. Yo creo que todavía nuestras madres, o incluso hermanas, o incluso nosotras mismas, ¿no? Bueno, más, ¿no? Como nuestras madres, no sé, todavía se casaron con esta famosa epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Pues ahí tenemos un discurso formal, ¿no? Derivado de lo legal, diciendo, las mujeres tienen que obedecer al hombre, y las mujeres, ¿no? Están para cuidarlo y proveerlo y no hacerlo enojar, ¿no? Entonces, o están los discursos también que vienen de la cultura. Leemos ahí el Emilio de Rousseau y vemos toda esta construcción de Sofía, ¿verdad? En el Emilio, donde finalmente Sofía pues es la mujer que tiene que cuidar a Emilio, que no lo puede hacer enojar, y Emilio le está diciendo cómo ser una buena madre. Entonces todos estos discursos que terminan derivándose o construyendo los imaginarios de lo femenino, pues están, ¿no? Devienen o surgen desde lo formal o desde lo informal. Cuando me refiero de lo informal es lo que está también haciendo vida cotidiana y cultura todos los días, ¿no? Que no viene forzosamente de la academia, no viene forzosamente de lo legal, no viene forzosamente de la ciencia. Un ejemplo podría ser la moral cristiana, ¿no? La moral cristiana que está ahí, ¿no? nos postulemos o no con alguna religión, pero que indudablemente en la configuración histórica es una herencia del antiguo régimen novohispano que pervive, ¿no? El tema de la culpa, el tema de la mujer mala, la mujer buena, pues eso también configura imaginarios, ¿no? Formal, o que vienen de discursos no formales, que también pues perviven y tejen el género, y que por supuesto nos siguen interpelando. Nosotros, los que estamos aquí conectados, los que tenemos una educación superior, hemos tenido la oportunidad pues de ir rompiendo, o de a lo mejor de tener más posibilidad de tener acceso a estas reflexiones. Pero esos discursos de lo no formal siguen, o sea, perviven, por supuesto, en la mayor parte de la población en México, ¿no? Si pudiéramos repensar cuántas personas somos las que tenemos la oportunidad de tener estos espacios, pues seguimos siendo la minoría en comparación, ¿no? con la población en general, y por supuesto, estos discursos siguen operando, ¿no? en el resto de las mujeres, ¿no? E incluso en nosotras mismas en ocasiones. Son batallas que libramos pues, diariamente en la vida cotidiana. Espero haya podido responder la pregunta. Creo que hasta se salió. No, bueno. No. Ahí sigue el doctor. Muy interesante tu respuesta y toda la plática que nos has dado. Voy a darme oportunidad, ¿no? De leer lo que nos escribían en el chat. Flor, Gabriel Ríos Ventura, ¿no? Dice que fue demasiado interesante tu plática, ¿no? También de Pan Internacional dice que
que digamos que le interesó mucho, ¿no? Tu plática, ¿no? Te agradece mucho, ¿no? La maestra Analí Medrano Cetina, ¿no? Por plática, ¿verdad? Yo también te agradezco, ¿no? Mucho por esta. Digamos, es muy importante tomar en cuenta el papel que ha tenido la mujer en este mundo de las profesiones y cómo se han abierto paso ante circunstancias diversas que han tenido a lo largo de diferentes épocas dentro de la sociedad mexicana. En ese sentido, digamos, es muy importante ver el trabajo que se ha hecho en cada época y valorarlo de acuerdo a sus diferentes, digamos, condiciones en las cuales han tenido que desarrollarse, ¿verdad? Esto de ir abriendo brecha, ¿no? En cada una de las profesiones. Hay profesiones que, como bien lo estabas diciendo, pues es mucho más permisible, vamos a decir, mucho más visto y tal vez mucho más, tal vez motivado, ¿no? Que las mujeres estén a ese tipo de profesiones y otras que por aspectos, incluso yo diría, más de carácter cultural que inclusive administrativo o jurídico, ¿no? O de política pública, digamos, tienen diferentes, digamos, obstáculos adicionales que se tienen, digamos, que sortear. Algunas de estas tienen que ver con la industria, ¿no? De la construcción, ¿no? En los ámbitos de la ingeniería y la arquitectura, donde no es fácil que una profesionista se desarrolle, y menos en ciertas áreas, ¿no? Sobre todo relacionadas con la industria de la construcción. En ese sentido, digamos, es muy importante el papel de estas primeras pioneras, si podemos llamarle así, en México, ¿no? Porque, digamos, van abriendo, digamos, brecha y van señalando el camino que se tiene que tener y es muy importante reconocerlas. Por eso, digamos, el trabajo que tú haces se me hace de la mayor importancia, ¿verdad? Porque visibiliza a, a mujeres que han dado, digamos, su alma, su vida, ¿no? A este tipo, ¿no? De lucha, ¿no? Para poder cambiar el papel que juegan las mujeres, ¿no? En la sociedad mexicana, en cada una de las profesiones, y que muchas veces en estos ámbitos académicos las reconocemos ni las conocemos, ¿verdad? Y para eso es la importancia de este tipo de trabajos. Mencionabas, por ejemplo, a Ruth Rivera, ¿ah? Que es egresada de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ¿verdad? Y que, digamos, más allá, ¿no? De lo que estamos viviendo, pues está, digamos, dando un trabajo. Pero, ¿qué piensa al respecto? Otra vez, la pregunta sería. Perdón, tuve que pagar porque ya ves, Sí, sí, sí. nuestras compañeras, ¿no? Sí, ¿Verdad? Trabajando, ¿no? Por grabación. Entonces, bueno, no, la pregunta era la siguiente, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de este papel que se tiene que hacer, ¿verdad? Va bien. ¿Tú qué piensas de este trabajo de investigación que se tiene que hacer para poder visibilizar el trabajo que ha tenido diferentes mujeres a lo largo del tiempo, ¿verdad? En abrir brecha dentro de las profesiones para las mujeres en México. Yo creo que es muy importante. Ahorita justamente tengo la página aquí a la mano, pero si les interesa, lo envío. Hay un proyecto que se acaba de aprobar en la Universidad Nacional justamente. Digo, no sé cómo opere específicamente en el TEC de Monterrey o en el Instituto Politécnico. Lo que sí es que ya empieza a haber pues un estudio estadístico, ¿no? Que ya incluso empezó a hacer el programa de estudios universitarios, ¿no? De la UNAM, ahora sí, desde hace años, pero que había dejado como un poco ahí, pues, ¿no? Lo dejó como un poco sin trabajar en algún tiempo, y ahorita a través de las ONIGES, que fue, ¿no? La estadística que les mostré, o sea, hay un estudio estadístico, un estudio también con perspectiva de género, sobre la posición de las mujeres, ¿verdad? En todas las universidades. Es decir, esa página nos lleva a cada una de las instituciones del país para poder ver, ¿no? Con mirada de género, con perspectiva de género, cuál es la posición de las mujeres en las instituciones y, por supuesto, las diferentes dimensiones, ¿no? De problemáticas, ¿no? Que de esto derivan, ¿no?
por ejemplo, el tema de la desigualdad, el tema de las mujeres en los cargos administrativos, el tema de las mujeres directoras, el tema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? En el nivel del doctorado, de la maestría, etcétera. Este es, ¿no? Como una muestra de lo que se hace. Hoy revisé este otro proyecto que acaba de inaugurarse, que es justamente sobre la mirada de las mujeres en la ciencia, y sobre estudio con perspectiva de género, sobre cómo ha sido la incorporación e inclusión de las mujeres en la ciencia. Y, por supuesto, desde la historia de las mujeres, que digamos es específicamente mi área, por supuesto que ha habido algunas historiadoras que no lo han hecho desde una perspectiva de género, pero que aún así el estudio que han abierto para la historia de las profesiones ha sido importante, como mencionaba hace un momento en la presentación la doctora Josefina Zoraida Vázquez, o por ejemplo Milada Bazán, que ella sí tiene un artículo muy interesante sobre el tema de la ingeniería. Y en temas específicos de las mujeres, creo que hace falta mucho por trabajar. O sea, en realidad, las mujeres precursoras, ¿no? Por ejemplo, de contabilidad, ¿no? De las áreas de ingeniería, de estas ciencias, ¿no? Bueno, de las áreas de la STEM, ha sido realmente muy poco trabajada. Es un área completamente abierta para explorar y desde la historia de historiar, no solamente desde un estudio contemporáneo, sino también desde un estudio histórico. O sea, no lo hay, o al menos yo traté de investigar y no, o sea, no hay un estudio a profundidad que muestre, por ejemplo, la inclusión de las mujeres en el Instituto Politécnico Nacional, ¿me explico? Y eso sería un trabajo muy interesante, la inclusión de las mujeres, o el proceso de inclusión de las mujeres en el Instituto Politécnico Nacional, y no, pues no lo hay. Hay algunos trabajos, repito, pero más bien desde esta otra vertiente de la historia de las profesiones, y, por supuesto, hay estudios de historia de las mujeres, de educación superior, pero generalmente ahondan en la inclusión de las mujeres en la Universidad Nacional a través de la Escuela Nacional de Altos Estudios. De eso sí hay mucho, y hay de las diferentes mujeres, ¿verdad?, que derivaron, o digamos, las primeras profesionistas que de ahí derivaron. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la maestra Gladys Ferreiro Jardina, para que participe. Buenas tardes. Pues en primer lugar, felicitarla. Ha sido una exposición extraordinaria. Obviamente desde la perspectiva de la historia, ver el desarrollo de la educación superior en México y más con este enfoque de género, pues es muy interesante. La felicito, un trabajo excelente. Y una exposición también muy clara, puntual, sistemática, nos ha iluminado bastante. Quiero hacerle un par de preguntas. Por los tiempos tan cortos que tenemos, obviamente usted no alcanzó a todavía presentar el contexto actual de la educación superior bajo esta impronta, ¿no?, del neoliberalismo, cómo se ha transformado. O sea, a mí la pregunta aquí específicamente, no sé si pudiera iluminarnos en este sentido, desde su perspectiva, ¿qué impacto ha tenido la presencia del neoliberalismo, esta dependencia que tenemos con relación a los lineamientos de los órganos internacionales como la OCDE, por ejemplo, cómo han impactado, ¿no?, en los planes, en los programas de estudio? Porque me pareció muy interesante que usted en algún momento mencionó cómo las instituciones de educación superior, sus programas de estudio, están respondiendo a un proyecto de nación, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiera, a ver si es posible, darnos luz un poco de cuál es la tendencia actual, ¿no?, en este contexto del neoliberalismo, donde el Estado, como sabemos, pues tiene que doblar las manos en términos de irse ajustando a las necesidades del capital financiero internacional. ¿Cómo impacta eso, ¿no?, en los programas de estudio? Y por el otro lado, dentro de esto, pues, ¿de qué manera, pues, también impacta
dentro de la perspectiva de género, ¿no? O sea, vemos ahora que hay una gran brecha generacional y de género, ¿no? De clase social. Hay un sistema, sobre todo en la educación pública, muy perverso en cuanto al poder acceder a las instituciones de educación superior a través del primer gran filtro, como ustedes saben, es el examen del Comipems, ¿no? Donde un número decide el futuro de un joven, ¿verdad? Y ahí, pues, todavía siendo más complejo esto, pues está la cuestión de género, ¿no? Seguimos viendo que hay mayoritariamente varones en los ámbitos de educación superior en todos los niveles, algunas áreas que de manera, podríamos decir, entre comillas, natural, han sido siempre del ámbito femenino. La tendencia también es así. Sería también interesante ver cómo en esas áreas tradicionalmente femeninas han ido incursionando también los varones, ¿no? Desde el otro lado también sería muy interesante ver esto, porque a mí una cosa que me genera mucho ruido con esta cuestión de los feminismos, etcétera, es que creo que tenemos que ver el asunto desde un panorama mucho más general, porque no, hablando, por ejemplo, específicamente de la violencia, de la desigualdad, ok, se está haciendo muy visible la posición, ¿no? de las mujeres, muchas veces victimizada, pero no se habla también de los hombres y de otros géneros que también sufren este tipo de situaciones en la práctica cotidiana. Y bueno, aquí trayéndolo al ámbito de la educación, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ahorita en este contexto actual, con la impronta neoliberal, ¿qué ha detectado usted en cuanto a estas modificaciones en términos de los contenidos de los programas de estudio, por ejemplo, en estas dos grandes instituciones, el Politécnico, la universidad, y la perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo ha impactado esta condición, podríamos decir, que estamos viviendo ahora, maestra? Maestra Gladys, pues muchísimas gracias, le agradezco mucho sus comentarios, reitero, le agradezco la confianza que han tenido para invitarme a compartir. En realidad, esto que menciona usted es un problema todavía, es decir, es una línea temática todavía a tratar y a profundizar. El transcurso, por ejemplo, del devenir de las profesiones, ¿no? Después de la década de los 40, 50, mencionaba yo que ya en la década de los 40, 50, con Ávila Camacho y después con Miguel Alemán, pues hay una ruptura, y justamente que va a ser el antecedente, pues, de lo que nos encontramos en el momento actual, ¿no? Hay una precarización también de las profesiones, por supuesto, con el neoliberalismo, y pues hay realmente un colapso en el tema de la estructuración, ¿no? Digamos, de todos los contenidos, ¿no? Es decir, de los contenidos para ciertas áreas, para ciertas profesiones en específico. La forma en cómo siempre se está vinculando el tema del contenido de las distintas disciplinas, cómo se vincula las necesidades o las dimensiones económicas y políticas del país, y cómo esto también va cambiando generalmente con los sexenios, ¿no? O sea, esto también, el tema de los planes sexenales, ha tenido un impacto muy importante en la configuración, no solamente de las profesiones, sino en la configuración educativa del país. Esto por un lado. Por el otro, que por supuesto, el tema de la necesidad, ¿no? de proveer, digamos, esta precarización de las profesiones ha tenido también como resultado una precarización, ¿verdad?, digamos, de las condiciones del trabajo. A eso voy, ¿no? La relación de trabajo con profesión ha tenido un decaimiento en donde, por supuesto, hay hay efectos de desigualdad, en términos de desigualdad y también de esta idea que se tenía en la primera mitad del siglo XX de que una profesión implicaba, por ejemplo, una mejora de estatus social y un posicionamiento también de prestigio en la sociedad. Esto ha sido completamente desestructurado. Y por supuesto, así como en la década de los 30 se dio prioridad a
profesiones de carácter técnico o profesiones que iban más tendientes hacia la industrialización. Hoy en día, pues, se ha, digamos, concentrado todo el foco también del Estado, pues, a profesiones que impulsan, por ejemplo, todo esto de lo que es comunicación y tecnología, que es finalmente lo que impera, o sea, que es ahora lo que nos interpela a pleno siglo, en inicios del siglo XXI. ¿Cómo se da específicamente? La verdad, yo en términos contemporáneos, ¿no? Tengo muy poco conocimiento, no me siento como habilitada ¿no? Para poder hacer todo un análisis respecto a los funciones y contenidos de los planes de estudio y cómo están incidiendo actualmente en ámbitos internacionales, pero lo que sí es que en términos de políticas públicas, me ponía a pensar antier que se emitió esta reforma a la educación, ¿no? De la Ley de Educación Superior, realmente es algo, es un parteaguas, ¿no? Y es algo que no se ha volteado a ver. Yo veía en donde han, digamos, hecho un análisis de la reforma que se está llevando a cabo de educación superior, a qué está respondiendo en el año 2021 con las elecciones, ¿no? En puerta, con un régimen que está a punto de cambiar y cómo que está rompiendo esta ley que acaba de reformarse antier. Y esto es algo en lo que realmente pues no he encontrado ningún análisis, y si encontré la noticia en proceso y en la jornada, y en el Universal, que fue donde salió, pues es así como de manera inaudita, y nos hace pensar justamente qué tanto se ve, o sea, qué tanto socialmente se toma a la profesión en su importancia, no como profesión, sino en su importancia como parte de una dinámica social, ¿no? Y una dinámica política, económica, macrocósmica, que tiene implicaciones en el devenir general de nuestro país. O sea, los profesionistas seguimos siendo parte importante, o sea, seguimos configurando una parte crítica frente a los diferentes ¿no? Regímenes, diferentes gobiernos, seguimos configurando esa digamos, clase, aunque minoritaria, seguimos siendo parte de esa clase crítica. Sin embargo, cómo se ha, digamos, fracturado y ramificado, ¿no? el tema de distintas profesiones, o por ejemplo, cómo ha decaído el tema de las humanidades, etcétera, pues tiene por supuesto implicaciones políticas y económicas. Y sí creo que hay mucho, o sea, falta mucho por hacer. Yo honestamente me he dedicado hasta la década de los años 90, que es, digamos, lo que yo trabajo, porque justamente es este orden de la configuración del siglo XIX al XX tiene mucho que ver con las consecuencias que devienen y que aún nos interpelan en fechas actuales. Entonces, pues me gustaría en algún momento pues, poder seguir platicando de esto y espero que escuetamente al menos haya podido responder a la pregunta, maestra. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar ya por terminada esta sesión. No sé si alguien tiene algún comentario más. Duda, comentario, etcétera. Bueno, entonces, miren, es muy importante también reflexionar, ¿no? Acerca de, digamos, de los cambios que están dando en la sociedad actual a nivel mundial y en México, sobre todo, donde, digamos, la voz de las mujeres se escucha más. Y como dice la maestra Gladys, ¿no? A veces esto debe de también, digamos, en alerta, digamos, abrir los ojos ante estas problemáticas. También es importante que es acompañado de visibilización de muchos otros sectores de la población que también, digamos, tienen algunas problemáticas, ¿no? Con respecto, ¿no? A sus derechos como ciudadanos, ¿no? Y también la equidad, digamos, tienen acceso en este caso, ¿no? A el estudio de una profesión y yo creo que algo mucho más importante y mucho de más largo aliento, ¿no? Que es su desarrollo personal, ¿verdad? Ya en el ámbito laboral, que ese, digamos, es todo otro tema, ¿verdad? Pero, digamos, hay mujeres, hay también, digamos, personas, ¿verdad? Que siempre, digamos, habría que también, digamos, tomar en cuenta, ¿no? De que es un problema, yo diría, endémico, ¿no? Que tenemos que solucionar de alguna manera, ¿no? Las sociedades de hoy en día. Lo bueno que ya están trabajando estos temas y eso, digamos, es muy importante porque van cambiando las cosas. En el propio Instituto Politécnico Nacional,
se están dando, digamos, ahora el impulso, ¿no?, a diferentes eventos donde se destaca el papel de la mujer. Por ejemplo, en las ciencias, hay un festival de mujeres en la ciencia impulsado por la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología del Politécnico, ¿verdad? Este tipo de seminarios como el que estamos aquí, ya también les ha hecho llegar de información, ¿no? Sobre todo en lo que es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco, donde se buscan estos tipos de foros y habría este tipo de temas, y esto, digamos, es muy importante. A final de cuentas, como dicen, ¿no?, el tiempo va a poner a cada quien en su lugar, y desde luego, ¿no?, es labor de los que estamos trabajando en estas áreas, ¿no?, poder visibilizar el trabajo que han tenido otros, ¿verdad?, en distintas generaciones y en distintas épocas, para poder darnos el México que ahora tenemos y, digamos, épocas, poder aspirar a una ciudad, a una sociedad mucho más equitativa, ajá, por lo menos en el ámbito de los desarrollo profesional. Ajá. En ese sentido, pues te agradezco mucho, Adriana, ¿no?, ¿verdad?, por haber estado con nosotros y poder compartirnos estas importantes reflexiones que nos enriquece a todos de manera, digamos, muy importante, y nos hace ver un panorama mucho más profundo, amplio, extenso, pero al mismo tiempo, ¿no?, objetivo y, digamos, y muy preciso de lo que es el desarrollo de las profesiones en México, específicamente desde la perspectiva de género y el papel que ha tenido, ¿no?, la mujer a lo largo de todas estas, pues, décadas, ¿no?, ya casi, digamos, un siglo, ¿no?, a partir de que se les permitió ingresar ya de manera, digamos, mucho más enfática, ¿no?, al ámbito nacional. Y eso es algo que agradecemos y esperemos, ¿no?, que no sea la última vez que nos puedas acompañar. Muchas gracias, Adriana. Dejé los dos links ahí para, bueno, para la maestra Gladys y para que estén un poquito más interesados de las ONGs, y también del proyecto que acaban de aprobar, que les comentaba en la universidad, que es la incursión de un estudio, es una página, ¿no?, de estudio con perspectiva de género, sobre la incursión de las mujeres en la educación superior y en la ciencia. Las dos páginas yo les invito a que las visiten, las ONGs, es muy interesante porque vienen, pues incluso pueden bajar el PDF, digamos, con el estudio con perspectiva de género del Instituto Politécnico Nacional, del TEC de Monterrey, del Colmex, cuál es la posición de las mujeres ahí, cuáles son las principales problemáticas, etcétera, y estadísticamente.